Y hablamos de una enfermedad que creíamos que estaba mucho menos presente entre nosotros de lo que realmente estaba. Vamos a ver de qué manera. Ahora mismo avanza la vacunación contra el cólera en República Dominicana, tras detectar en 4 meses unos 2.000 casos y más de 500 muertes en la vecina Haití, que ha provocado algunos brotes en República Dominicana. La única solución por el momento pasa por la higiene y las vacunas. 85.000 dosis han llegado apenas para unos 11 millones de personas. El día a día, trabajando en la calle o lejos de sus hogares, obliga a algunos ciudadanos a consumir desayunos, almuerzos y hasta la cena a la intemperie, preparados en estufas móviles por vendedores ambulantes. Confiando en la higiene que a simple vista observan desde las vitrinas improvisadas que ubican los vendedores en algunas aceras para ofertar sus productos, las personas acuden a consumir los alimentos pese a los casos de cólera registrados en el país, con mayor incidencia en los sectores como La Sursa y Villa Liberación. Yo me fijo en la limpieza, en la higiene, por eso me fijé bien en el señor, por eso le compré, porque no quiero enfermarme. Pero lo primero es que me lavo bien las manos, ¿tú me entiendes? Antes de comer y después de comer. Para mantener el puesto libre de contaminación, los vendedores prefieren elaborar parte de las comidas en sus hogares y así acumular menos residuos cerca de sus exhibidores. Además de estos negociantes que han tenido que implementar nuevos métodos para mantener la higiene durante la preparación de sus productos, algunas familias aseguraron que han reforzado las medidas sanitarias en sus hogares a fin de prevenir el contagio de la bacteria. Y el baño mantenerlo siempre higiénico. Lavar todo con un poquito de cloro. Con el propósito de detener la expansión del cólera, Salud Pública ha instalado carpas móviles para inmunizar a la población vulnerable de los sectores de La Sursa y Villa Liberación, donde se han detectado casos de la enfermedad. Bueno, pues hablamos con Eva Ferreras, es epidemióloga, experta en cólera de Médicos Sin Fronteras. ¿Qué tal, Eva? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Muchas gracias por invitarnos. Gracias a ti por acompañarnos. Bueno, la alerta está ahora mismo en República Dominicana. Ahora hablaremos de otros lugares donde también se desarrolla, pero la noticia está allí. El brote mayor realmente procede de la vecina Haití, ¿verdad? Porque ambos países comparten la misma isla. Eso es. Haití es un país que lleva con un brote de cólera desde hace más de 3 años. Y hasta la fecha pues se han notificado unos 25.000 casos sospechosos y unas 500 muertes, que eso se traduce en una tasa de letalidad del 2%, que es bastante alta, ya que debería ser menos del 1%. Claro. Oye, el cólera es una enfermedad que se alimenta de los problemas de las personas, por así decirlo, de la pobreza, de la falta de recursos médicos, de la falta de recursos sanitarios, ¿verdad? Cuando hay una catástrofe enseguida surge algún tipo de brote. Así es, Roberto. El cólera es un indicador de pobreza, ya que lo que nos indica es un acceso inadecuado al agua potable y a un buen saneamiento. Claro, y ahora te hago la pregunta de la típica persona que no entiende de esto. Hay vacunas, ¿no sería lo más fácil vacunar a la mayor población posible y ya está? Sí, hay vacunas y desde el 2011 la Organización Mundial de la Salud lo recomienda dentro del arsenal de respuesta como medida complementaria a las primarias, que son la atención de los casos, la potabilización de las aguas y la buena higiene de las personas. La vacuna es muy buena, pero el problema está que no hay suficiente vacuna para todo el mundo. ¿Es verdad que se ha reducido el número de vacunas? Es decir, que el fabricante incluso está reduciendo la fabricación de vacunas, la elaboración de vacunas. Sí, bueno, actualmente hay 3 grandes productores de vacuna. El año pasado se produjeron 35 millones y desafortunadamente ha habido un productor que ha cesado su producción, se la ha transferido a otro fabricante, pero hasta que eso se estabilice, pues pone en riesgo la producción global de vacunas. Claro, estamos hablando de República Dominicana, de Haití sobre todo, pero en el año 2022 ha habido hasta 30 países con brotes de cólera.
¿Qué hace Médicos Sin Fronteras cuando accede a uno de estos lugares? ¿Cuál es su protocolo de actuación? Bueno, pues Médicos Sin Fronteras tenemos actualmente programas en más de 10 países y lo que hacemos fundamentalmente pues es promoción de la salud, obras para facilitar el acceso a agua y saneamiento y campañas de vacunación. Claro, veo que la labor quizá más difícil es precisamente la de infraestructuras, ¿no? Porque claro, en lugares a lo mejor donde no tienen la suficiente, tener que poner infraestructuras sanitarias amplias debe ser difícil, ¿no? Sí, y no es nuestra primera función, porque nosotros somos más de emergencia, hacemos cosas como más básicas. Es por eso, porque en realidad pues los lugares donde tienen peores infraestructuras es donde tienen más riesgo. De ahí que los sitios con conflictos políticos o militares prolongados en el tiempo, que implican a lo mejor la migración de población a campos de refugiados o desplazados internos a lugares con poca salubridad, afecta mucho en el aumentar el riesgo de la transmisión de la enfermedad. Y ahí es donde se intenta promover campañas de vacunación. El problema está en la poca producción global que hay, que hace que en determinadas situaciones haya que elegir entre un país u en otro y dentro del mismo país tener que elegir en qué lugares, cuáles son las zonas prioritarias de mayor riesgo para dirigir allí la vacunación. Es más, ante la escasez de vacunas que hay actualmente, la Organización Mundial de la Salud pues ha recomendado el uso de una sola dosis en lugar de 2, que es la pauta habitual, para la respuesta a epidemias, ya que una sola dosis tiene un efecto a corto plazo para poder controlar la epidemia en primera instancia, pero no hay que olvidar que para la protección a más medio o largo plazo se necesitarían las 2 dosis. Claro. Por último, Eva, hoy es noticia, República Dominicana con un brote pequeño en comparación con el de Haití. ¿Son estos los mayores focos ahora mismo de cólera en el mundo o hay otros incluso todavía que lo superan? Sí, los hay. Bueno, indicar que República Dominicana es pertinente que se haga la campaña de vacunación porque como es frontera con Haití y además la población no está acostumbrada a la exposición del cólera, pues tiene sentido que se vacunen y que se hagan todas estas medidas de concienciación, de educación, de higiene. Actualmente casi la mayoría de los brotes son en África subsahariana. Tenemos un brote grande en Malawi, en Mozambique, también tenemos en África, en el Cuerno de África, en Kenia, Etiopía. Las zonas más deprimidas que coincide de nuevo con ese tipo de focos. Sí, dime, Eva. Sí, y luego sí, también en Siria, en Oriente Medio. Pues Eva, muchas gracias por hablarnos de esta enfermedad. Fíjate que pensábamos que era una cosa que ya se había conseguido suprimir, pero ya vemos que no y que resurge precisamente donde más problemas hay. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros y a toda la sociedad canaria por escucharnos. Un saludo, gracias.